Bien, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén bien, ¿sí? ¿Cómo están ustedes? A ver, cuéntenme. A ver, ¿están con frío? Recién salgo de gimnasio. Eso, ¿están con frío? ¿No? Sí, mucho frío. Muchísimo frío. Acá en La Rioja vino un clima, digamos, fresco, está nublado. Están todos los riojanos durmiendo la siesta. Menos yo. Menos yo. No, esa es la característica que hay aquí en La Rioja, ¿no? Todavía se conserva esas costumbres digamos, de pueblo, o de ciudad chica, ¿sí? Bueno, les decía hace un ratito, ¿no? A los que estábamos charlando, que hoy vamos a comenzar ya documentos comerciales, que es el módulo 2, digamos, ¿sí? Vamos muy rápido, tal vez. ¿Qué dicen ustedes? ¿Vamos rápido o no? No, vamos súper lento, re lento, tranquilos, ¿no? Para que puedan ir comprendiendo los temas y ustedes me vayan frenando a medida que van necesitando, ¿sí? Me van preguntando, así se entienden bien los temas. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Yo les voy a compartir. ¿Saben ustedes qué son los documentos comerciales? A ver si alguien se anima a darme una pequeña definición. A ver, ¿qué será? A ver, ¿alguien se anima o no? No conocen. No les voy a Profe, mostrar nada, no puedo. ¿Ven algo? Cuéntenme. ¿Y alguien? Sí, dale, los decime, documentos comerciales, sí, ¿me escucha bien? dale. Sí, re Son bien. las facturas, Sí, las sí. notas de créditos. Tenemos factura tipo A, tipo B, tipo C, si no me equivoco. Perfecto. Sí, Los remitos. también. Sí, sí. Remitos, bien. Y tenemos también, vamos a conocer simplemente, ¿no? A las facturas que utilizamos para exportación, las vamos a conocer simplemente, ¿no? Para que, bueno, está esa factura. ¿Y saben cómo lo podemos definir? A ver, ¿alguien tiene una idea? Son un comprobante. Ahí llegamos a un acuerdo. ¿Pero de qué? ¿Qué nos va a permitir a Es un nosotros comprobante esa? de, es un comprobante de compra o venta de algún producto. Ahí está, muy bien, perfecto. Mira, nosotros, vamos, como debemos hablar de manera correcta, ¿no? Pero está muy bien lo que vos me estás diciendo, ¿sí? Vamos a definirlos, fíjate, fíjense, como un comprobante, ¿no? Que va a permitir que nosotros podamos registrar, ¿no? Diferentes actividades de compra, de venta, ¿sí? O sintetizamos actividades comerciales, ¿sí? Fíjense acá, vamos a ir por la misión que tiene, ¿no? Cada uno de estos documentos comerciales, que no van a ser otro que un medio de prueba, ¿sí? De algún derecho o alguna obligación tanto del comprador, ¿no? Como del vendedor, ¿sí? Fíjense la importancia, ¿no? Que va a tener, ¿no? Es un control permanente, ¿no? De toda actividad que vamos a realizar, bueno, en el caso que nosotros seamos empresarios, ¿no? O en el caso que trabajemos luego que nos hayan enviado, ¿no? Toda la documentación y nosotros podamos corroborar, ¿no? Y mantener ese control, ¿sí? Pero vamos, desde ya, vamos teniendo, fíjense, ¿no? Los protagonistas, ¿no? de este módulo. Vamos a estar hablando de empresarios, vendedores, compradores, ¿sí? Fíjense acá, marcamos la utilidad que van a tener, ¿sí? Y bueno, van a servir de base, ¿no? Para registrar todos esos registros que vamos a realizar nosotros, ¿no? En toda actividad comercial, ¿sí? Aquí yo les presento, ¿no? ¿Cómo los vamos a empezar a estudiar? ¿Sí? Nos vamos a achicar un poquito la imagen para que podamos ver cómo hicimos esta división desde ahora, ¿no? ¿Cómo los vamos a estudiar? ¿Sí? Los vamos a clasificar
desde dos puntos de vista, ¿no? Fíjense, vamos a hablar uno en el caso que se reciba, ¿no? Y se emita, y en el caso de otro que se va a registrar y los vamos a archivar, ¿sí? Aquí, en el caso que nosotros vamos a recibir y vamos a emitir, vamos a hablar de dos tipos de comprobantes, ¿no? Unos que son totalmente externos, ¿no? Y otros que son internos. Aquí podemos hacer una definición así muy rápida. ¿Quiénes son los comprobantes externos? Los van a emitir fuera, ¿no? De la empresa y nosotros debemos recibirlos y los debemos conservar, ¿sí? Aquí les damos un simple ejemplo, nada más, ¿no? Luego los vamos a ir describiendo a cada uno, ¿no? Una factura de compra o un recibo, ¿sí? Y fíjense, vamos a hablar de documentos internos que son emitidos por la propia empresa y se entregan, ¿no? A terceros, a otros personas, ¿sí? Y bueno, aquí un ejemplo muy rápido, facturas de ventas, recibos de cobranzas, ¿sí? Y algún presupuesto que se realice, ¿sí? Y del lado opuesto, ¿no? En el caso que se registran y se archivan, vamos a hablar de documentos, ¿no? Que se archivan y se guardan, ¿sí? Y vamos a tener otro tipo, documentos que solamente, ¿no? Se archivan, ¿sí? Aquí hablamos de algunos ejemplos, ¿sí? Facturas de notas, de crédito, de débito, ticket, recibos, un pagaré, ¿sí? Un cheque. ¿Ustedes conocen alguno de estos? Que me puedan dar una definición así rápida. ¿Qué es un pagaré? ¿Qué es un cheque? A ver, ¿alguien se anima a dar? No importa si nos equivocamos, ¿no? Estamos aprendiendo, a eso vinimos, ¿sí? ¿Alguien tiene una idea que me pueda aportar? A ver, o no, desconocen totalmente. No importa, ¿no? A ver, ¿no? O los pongo en una situación incómoda. No les pregunto nada entonces, ¿sí? Bueno, luego vamos a ir viendo, ¿no? Un pagaré lo vamos a definir como una promesa, ¿no? Que se realiza de pago, ¿no? Entre dos personas y vamos a ir viendo algunas distinciones, ¿no? Cuando llegue el momento, ¿sí? Y vamos a hablar, ¿no? De documentos que se archivan solamente, ¿sí? Las órdenes de compras, los resúmenes de cuenta y un remito, ¿sí? Acá vamos a tener algunas distinciones que los destacamos ahí nomás, nos damos cuenta de cuál es uno y cuál es otro, ¿sí? Fíjense aquí, vamos a hablar quiénes son los que también, ¿no? Deben registrar estos documentos. Bueno, vamos a hablar de documentos públicos, ¿no? Y podemos decir algunos ejemplos, ¿no? Como las escrituras, las hipotecas, planillas, ¿no? O informes que uno realice y también documentos privados, en este caso, contratos y depósitos, ¿sí? Aquí vamos a mencionar, ¿no? En este pequeño cuadrito, quiénes son los que están sí o sí obligados, ¿no? A emitir estos documentos comerciales. Y bueno, vamos a tener quiénes son las personas, ¿no? Que comercializan, quienes, fíjense acá, quienes alquilan, ¿no? En el caso de los recibos, y bueno, en este caso, quienes comercializan o prestan también algún servicio, ¿sí? Nosotros vamos a tener estos documentos, ¿no? En conservación, fíjense, tienen 10 años, ¿no? De conservación. Aquí vamos a empezar a mencionar, ¿sí? Algunos de los documentos, fíjense, los vamos a ir distinguiendo, ¿sí? Comprobantes que intervienen en una cancelación de una operación, ¿sí? Vamos a hablar de una nota de pedido, ¿sí? O de compra, y también, ¿no? Vamos a hablar de una nota de venta, ¿sí? Vamos a ir distinguiendo, ¿no? Algunas características de uno y otro, ¿sí?
acá, por supuesto, vamos a empezar a hablar de dos personajes, ¿no? Vamos a distinguirlos así de esta manera, ¿no? Fíjense, ¿cuándo yo voy a tener que emitir, ¿no? esta nota de pedido? Cuando se hace un pedido, ¿no? A un comerciante, ¿sí? Y nosotros acá sí o sí vamos a tener que extender, ¿no? Dos ejemplares, ¿sí? Uno que es para el comprador, ¿sí? Que va a tener que ser el original, ¿sí? El que normalmente es de color blanco, ¿sí? Y uno lo conserva, ¿no? Que es para el vendedor, el de color, ¿sí? No sé si los conocían, ¿sí? Nosotros acá les vamos a mostrar un ejemplo, ¿sí? De una nota, ¿sí? De compra o de pedido, ¿sí? ¿Qué vamos a destacar de este documento? Bueno, tiene su membrete, ¿sí? Va a figurar, la fecha puede estar de este lado o puede estar de esta forma, ¿no? Va a depender mucho de la imprenta, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a destacar aquí? ¿Sí? La cantidad, ¿no? De productos. Se va a hacer una pequeña descripción de qué es lo que se va a solicitar, la cantidad, ¿sí? El precio unitario y el precio total. Seguro, más adelante, ¿no? Cuando veamos control de stock, ¿no? Vamos a volver a ver alguna planillita, ¿no? Similar a esta que le estamos mostrando, ¿sí? Pero falta un poquito, ¿sí? Cuando ya veamos control de stock, que vamos a hacer un caso práctico, ¿no? Para que ustedes, lo vamos a hacer de manera conjunta, lo vamos a hacer en clase, ¿sí? Fíjense aquí, por supuesto, que vamos a colocar los datos de quiénes son los que han elaborado ese producto, si está autorizado, quién, ¿no? Va a ir la firma y, en este caso, quién lo recibe, ¿sí? Bien, a ver. ¿Quieren hacer alguna consulta? No hay ningún problema, ¿no? Ustedes me frenan y me hacen alguna consultita, ¿no? Si quieren aportar algo, mejor todavía, así no se aburren, ¿sí? Bueno, acá vamos a hablar de una nota de venta, ¿sí? Bueno, fíjense, aquí vuelven, ¿no? Los dos protagonistas que mencionábamos hace un ratito, y cuándo se va a emitir, ¿no? Este documento, cuando el vendedor, ¿no? Va a tener que detallar toda la mercadería al comprador, ¿sí? ¿Qué va a detallar? Muy similar, ¿no? A la anterior. Vamos a hablar de una cantidad, ¿sí? Del producto, el precio, ¿no? Que tenga ese producto, la fecha de entrega y cuál va a ser la forma de pago, ¿no? Si va a ser de contado o puede ser a través de alguna transferencia, que no son los medios, o tarjeta, ¿no? Son los medios más usados, ¿no? En la actualidad, ¿sí? Aquí, fíjense, ¿no? Vamos a destacar algunas, ¿no? Características más principales, ¿no? Fíjense, hablamos, ¿no? Que ambas partes, ¿no? Tanto el comprador como el vendedor, ¿no? Se obligan, ¿no? A realizar a cumplir con esa operación. También la vamos a tener que emitir, ¿no? En duplicado, ¿sí? Y acá no vamos a hablar de un registro, no se origina, ¿no? Un registro contable, ¿sí? Fíjense aquí, hay un pequeño modelito, ¿sí? Que es muy similar. Lo vamos a achicar un poquito, que lo puedan ver. Ahora lo vamos a agrandar para que se vea mejor, ¿no? Y es muy parecido, ¿no? A la que veíamos hace un ratito, ¿no? Como características que podamos ver acá. Bueno, va a figurar, ¿no? El membrete, ¿sí? Va a figurar el nombre, ¿no? De este documento, la fecha, ¿no? El día, el año. Vamos a hablar de una cantidad, ¿sí? Una descripción, el precio unitario o valor unitario en este caso,
y el valor total, ¿sí? Eso, a ver. Y por supuesto acá, ¿no? ¿Cuál es el valor que se debe abonar? ¿Sí? Fíjense aquí, vamos a hablar, ¿no? Vamos a volver a distinguir, vamos a hacer esa clasificación que les dije hace un ratito. En este caso, vamos a hablar de comprobantes, ¿no? Que intervienen en el desplazamiento, ¿no? De mercadería. Y vamos a hablar de los famosos remitos, ¿sí? Y los tickets, que estos son los más conocidos, diría yo, ¿no? En este caso, los destacamos muy rápidamente porque en el centro, ¿no? De este comprobante vamos a encontrar una letra X, ¿no? Que es un documento no válido, ¿no? Como factura, y nosotros lo podemos utilizar en el caso de hacer algún presupuesto para luego, ¿no? Confeccionar la factura, ¿sí? Y bueno, en el caso de los tickets, normalmente se usa para pequeñas actividades o pequeños montos, ¿no? De dinero, ¿sí? Y aquí vamos a mencionar también a todos los tipos de facturas, ¿sí? La A, la B, la C y vamos a hablar la de exportación, que es la E, ¿sí? Antes de hablar, acá teníamos, bueno, yo les quería contar en el caso de quiénes son, a ver, déjenme que lo busque, hay un pequeño cuadrito aquí, fíjense, en este caso que siempre no me consultan cuál es la categoría, ¿no? De contribuyentes que existen. Normalmente esa es una pregunta que siempre está, ¿no? Y bueno, vamos a tener a los responsables inscriptos, ¿no? A los monotributistas, a los exentos, ¿sí? Y bueno, los consumidores finales, ¿sí? Veamos acá unas características, unas distinciones, ¿sí? Muy generales y muy rápidas, ¿no? De comprender. En el caso de un responsable inscripto, normalmente, ¿sí? Son aquellos que tienen, que manejan un gran volumen, ¿no? De mercadería, ¿sí? Aquí ellos siempre, ¿no? Van a estar inscriptos y van a tener que abonar, ¿no? El IVA, ¿sí? Y el impuesto a las ganancias. Pero ellos, ¿cómo lo realizan? De manera separada, ¿sí? No es todo junto, ¿sí? Por eso nosotros vamos a hablar de un régimen general, ¿sí? En el caso de los monotributistas, que ya los vamos a ver más profundamente, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Sí? Pero bueno, son aquellas personas, ¿no? Que se dedican a prestar algún servicio, ¿sí? O vender también algún producto. Pero en este caso, ¿quiénes son o quiénes pueden ser? ¿Sí? Aquellos que manejan volúmenes de mercadería un poco menores o menores, ¿sí? Aquí nosotros vamos a hablar de impuestos unificados, ¿sí? Porque ellos abonan un monto que es fijo, ¿sí? Durante todos los meses, que ese monto, ¿no? Ser monotributista más que todo, les va a permitir, ¿no? Tener aportes jubilatorios y su obra social, ¿sí? Eso es un beneficio, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Que ayuda en todo momento, en el caso de obra social, ¿no? Esos aportes que uno va haciendo cuando va trabajando, ¿no? Cuando está de manera activa, para que en un momento, cuando pase a ser pasivo, tenga, ¿no? Una jubilación, ¿sí? Fíjense aquí, vamos a hablar, ¿no? De los exentos. No pagan impuestos, es decir, ¿no? Pero sí se les cobra, ¿sí? Un ejemplo muy rápido son las universidades, ¿sí? Y aquí, fíjense, aparecemos nosotros, ¿no? Los consumidores finales. Bueno, estamos nosotros de manera individualizada, algún cliente, ¿sí? O algún consumidor,
¿sí? Esto porque siempre lo llevé adelante porque siempre me consultan, ¿sí? ¿Alguna consulta que quieran hacerme o van bien? A ver, antes que pasemos al resto, a ver, cuéntenme. ¿No? ¿Vamos bien? Profe, Sí, digan, digan. sí, yo le quería hacer una consulta de otro tema, sobre el tema del trabajo práctico, Sí, decime. porque había entrado al campus virtual y había visto que ya estaba el práctico. Y quería, como yo no pude estar en la clase pasada, quería preguntar si ya se habló o tiene una fecha de entrega o todavía no. Mira, quedamos que íbamos a hacer cada 3 prácticos, ustedes iban a enviarlo, ¿sí? Y nosotros llevamos ¿cuántas clases? Llevamos 2, ¿sí? Pero, como en este caso, nosotros ya estamos en otro módulo, ¿sí? Ya pueden enviarlo. Si ustedes lo realizaron, lo envían, ¿sí? Lo envían a mi Gmail y bueno, yo voy a estar haciendo las devoluciones, ¿sí? No sé si respondí. Vos Ah, decís, sí, está bien, profe. vos me, Gracias. vos me decís de documentos comerciales Eh, o de los Sería el primero que... de organizaciones que Sí, vimos. Ahí está. Bien, perfecto. Sí, ahí me estuvieron, menos mal que vos me hiciste acordar. En el caso de si hay alumnos que están haciendo recursos humanos, es el mismo, ¿sí? En el caso de ver la primera parte, ¿no? Que me consultaron, es igual, porque debemos conocer a dónde no vamos a trabajar. Por eso vimos organizaciones y es igual. En el caso que sea así, me colocan, ¿no? eh, ítems o igual o ya fue entregado para que no lo vuelvan a hacer, ¿sí? A algunos les dije lo que me iban consultando, bueno, pero no todos hacemos los cursos, ¿no? Simplemente es para aquellos que lo realizan, ¿sí? Para que no vuelvan a hacer lo mismo. Bueno, fíjense aquí, nos volvamos a los documentos comerciales, ¿sí? En este caso, vamos a hablar de remito, ¿sí? Aquí, ¿cuándo yo voy a utilizar un remito? Cuando voy a realizar, voy a ejecutar, decimos nosotros, ¿no? La entrega, ¿no? De algún producto. ¿Cuándo, no? Vamos a realizar un pago y es previo, como les decía hace un ratito, para preparar, ¿no? La factura, ¿sí? Por eso, normalmente, mejor dicho, no, está, fíjense, acá, para decir arriba, ¿sí? Con letras mayúsculas, documento no válido, ¿no? Como factura, ¿sí? Este se hace previo. Este tipo de documento, ¿no? Uno puede comprarlo si quiere, ¿no? En las librerías y tienen ese comprobante, ¿no? No lo realiza, ¿no? Una imprenta, no es un documento que es, digamos, fácil de conseguir, ¿sí? Por la función que tiene, fíjense, ¿no? Destacábamos hace un ratito que no es una factura, ¿sí? Es previo, ¿sí? Aquí, fíjense, aparece otra persona más, ¿no? En estos personajes que decimos nosotros, ¿no? Vamos a tener que extenderlos por triplicado, ¿sí? Aquí seguro un original va a quedar para el comprador, ¿sí? Otro, el duplicado va a quedar para el depósito, ¿sí? En el caso que estemos hablando de una empresa, ¿sí? Y el triplicado, que también va a ser de color, ¿no? Va a quedar para el vendedor, ¿sí? Aquí también, ¿no? Otra distinción más que podemos hacer, ¿no? Fíjense, vamos a tener este remito cuando tenga la letra X es para los monotributistas, ¿sí? Y en el caso que tengamos, en vez de la letra X, tengamos una letra R, ¿no? Es para los responsables inscriptos, ¿sí? Pero nosotros
la más conocida es la que lleva la letra X, ¿sí? Esta, sí, está, ¿sí? Pero no la manejamos tanto porque al ser un documento que es no válido, no como factura, conocemos en este caso este, ¿sí? Fíjense aquí, ¿no? ¿Qué podemos destacar de distinción, ¿no? Entre uno y otro? Y bueno, a ver, tiene, acá no va a figurar, ¿no? Puede, en realidad, puede en el caso que nosotros confeccionemos este remito, ¿sí? El nombre del comercio. En el caso que yo compre este documento en una librería, no va a figurar, ¿sí? Va a figurar simplemente la cantidad, la descripción, ¿no? Y el total de este producto, ¿sí? El resto es igual, ¿no? Va a figurar la cantidad, el número del remito, ¿sí? A ver qué otra distinción podemos hacer. Y bueno, no, en el caso que sea un presupuesto, ¿no? Colocar si está, recibe, conforme, que son palabras de formalidad, digamos, ¿sí? Fíjense aquí, vamos a hablar, ¿no? De un ticket, ¿no? En este caso, como les decía hace un ratito, ¿no? Vamos a tener los tickets que son, los utilizamos normalmente, ¿no? Para operaciones que son al contado y cuando son menores, ¿sí? Aquí nosotros vamos a utilizar, ¿no? Las máquinas, ¿no? Registradoras, que estas sí o sí van a estar autorizadas por la AFIP, ¿no? Y, a ver, fíjense aquí, ¿no? La cantidad de elementos que podemos encontrar en un ticket. A ver, vamos a ampliar, ¿no? A ver, vamos a admitir a alguien. Espérenme un poquito. Eso, fíjense. A ver, buenas tardes. Aquí vamos a tener, ¿no? En este caso, sí va a figurar, ¿no? El nombre del comercio, ¿no? La razón que tenga, ¿no? La razón social, en este caso, fíjense, ¿no? Es una sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Va a figurar la clave única de identificación tributaria, el quit, ¿sí? Aquí vamos a tener el número, ¿no? De ingresos brutos, cuál es el domicilio, a dónde está ubicado, ¿no? Este comercio. Se va a asignar, ¿no? Fíjense acá, un PB, ¿no? Que es el código donde se identifica, ¿no? A este comercio, que es el punto, ¿no? De venta, vamos a decir. Acá, fíjense, va a figurar el número de ticket, ¿no? Que es similar a los anteriores, debe tener una continuidad. Va a figurar la fecha, ¿no? La hora en que se realizó esa operación. Y bueno, acá es muy similar a las anteriores, ¿no? Que va a figurar qué se compró, ¿sí? Y bueno, sí o sí tiene que estar el monto, cómo se realizó, ¿sí? Y aquí fíjense qué figura, ¿no? E IVA, ¿sí? Y bueno, acá vamos a tener también, ¿no? Este pequeño loguito, ¿no? CF, que acá nos va a permitir distinguirlo como un logo fiscal, ¿sí? Que tiene mucho que ver, ¿no? Con la DGI, ¿sí? Pero, como decíamos hace un ratito, todos estos documentos nos van a permitir comprobar, ¿no? Alguna transacción, ¿sí? Alguna actividad económica, ¿sí? A ver si tenemos más aquí. Y aparecen las famosas facturas, ¿no? Que, bueno, como les dije hace un ratito, vamos a tener facturas A, B, C y la E, ¿no? Que es la de importación. Fíjense aquí, vamos a hacer también, ¿no? Distinciones entre una y otra, ¿sí? ¿Quién la entrega en este caso? Por supuesto, un
comerciante, un vendedor, le va a entregar, ¿no? Que se debe entregar, ¿no? Este documento. Muchas veces no se realiza, ¿sí? Pero se debe entregar al comprador, ¿sí? ¿Qué nos va a permitir este documento? Y bueno, nosotros aquí vamos a poder detallar las cantidades, ¿no? Del producto que se compró, cuál es el precio unitario, el precio total, la descripción, qué producto, ¿no? Se compra y cuál es la condición, ¿no? De venta. Fíjense aquí, ¿cuál es lo más importante de este documento? Y bueno, ¿no? Que va, fíjense, va a justificar esa compra, ¿sí? Y ese compromiso de pago, ¿sí? Esta es una de las distinciones, por supuesto, como todas, ¿no? Más importantes, ¿sí? Y aquí volvemos a mencionar que lo vamos a tener que extender, ¿no? Por duplicado, ¿sí? Vamos a tener el original, que es de color blanco, ¿sí? Para el comprador. Y en este caso, el de color amarillo, puede ser amarillo, rosado o celeste, que son los autorizados. Normalmente son amarillos, ¿sí? Fíjense aquí, ¿no? Este va a ser un documento que sí es contable y es una prueba legal, ¿no? Con esta factura yo voy a poder realizar un cambio, ¿sí? De producto, en el caso que sea algún producto que no lo pueda hacer uso o haya comprado con algún error, ¿sí? Fíjense aquí, ahí les mostramos, ¿no? Un ejemplo de una factura, ¿no? Y aquí fíjense, ¿a quién vamos a emitir en este caso? ¿Sí? Acá, por supuesto que voy a hacer esta pequeña distinción, ¿sí? Hablando en el caso que sea de comerciantes, ¿sí? Porque yo digo que se emite, ¿no? Un responsable inscripto a otro que es también, ¿no? Responsable inscripto, ¿sí? Fíjense aquí, ¿no? Características que podamos ver con las anteriores, ¿sí? Son similares, ¿no? Todos van a permitir comprobar, ¿no? esa transacción, ¿no? Esa actividad comercial. Vamos a tener un membrete, ¿no? Que es como un distintivo, ¿no? de cada empresa. Bueno, aquí figura qué tipo, ¿no? de empresa es, una sociedad anónima, la distinción, la dirección. Acá, miren, debe figurar, ¿no? la letra, cómo la distingue, número de factura también, ¿no? Correlativo, fecha, ¿no? Acá va a figurar el quit, número de ingresos, cuándo inició estas actividades, ¿sí? Y el resto, ¿no? Es similar. En este caso vamos a colocar la información de la persona que compra, ¿sí? Aquí, fíjense, ¿no? Vamos a tener la cantidad, se hace un pequeño detalle, también se puede mencionar, o descripción, o artículo también puede figurar, precio unitario y el importe, ¿no? Total de cada uno de esos productos que yo haya comprado. Y aquí, bueno, va a figurar el subtotal y acá le vamos a tener que agregar, ¿no? El IVA, el 21%. La próxima, yo les voy a enseñar o vamos a conocer, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros para, si ustedes habrán notado, si tienen, ¿no? alguna factura donde van a encontrar el IVA, ¿no? que está descrito, ¿sí? Donde figura un precio, ¿no? Digamos, un precio, no el total, el subtotal, ¿no? Y abajo va a figurar cuando se agrega el IVA, por supuesto que aumenta, ¿sí?
Entonces lo vamos a ver en un ejemplo, en una factura, ¿sí? Para que veamos la distinción, ¿no? Y cómo se saca, ¿sí? Eso lo vamos a ver la próxima. Bien, vamos a ver aquí la factura B, en este caso, ¿sí? ¿Quién la emite? No, acá vamos a estar hablando de un responsable inscripto. A uno exento, ¿sí? Que recién los mencionábamos, que son los que no se les cobra, pero mejor dicho, sí se les cobra. Y les mencionaba ahí un ejemplo, ¿no? Las universidades al ser del Estado, ¿sí? Y en este caso, ¿no? A los monotributistas sí se les puede, ¿no? Emitir este tipo de factura, ¿sí? Fíjense acá, ¿no? Ponemos un ejemplo, ¿no? Es similar, ¿no? A las demás, ¿sí? Factura, ¿no? La distinción. Acá tendría que figurar, ¿no? El membrete, la dirección, ¿sí? De dónde es el comercio, ¿sí? Fíjense acá, ¿no? Algunas pueden estar un poco más elaboradas que otras, con más menciones, ¿sí? Fíjense acá, nosotros vamos a ir tachando o marcando, ¿no? El caso que sea, cuál es la condición, ¿no? Del IVA. Acá el número, ¿no? En este caso de remito, ¿sí? Si ya se hizo previamente, ¿no? Ese presupuesto, como decíamos hace un ratito, ¿sí? Vamos a colocar la cantidad, una pequeña descripción de cada producto, el precio unitario, ¿no? Y el importe de cada producto. Y bueno, el total, ¿no? De ese producto, ¿sí? Fíjense aquí, ¿no? Vamos a hablar de una factura C, ¿sí? Todas son similares, ¿no? Pero la distinción más marcada es a quienes, ¿no? Se emiten. En este caso, vamos a hablar de los monotributistas, que son los que están autorizados, ¿no? Para emitir este tipo de factura a cualquier otro contribuyente, ¿no? A un consumidor final, a un responsable inscripto, ¿no? Puede ser. Fíjense, ¿no? Ejemplo, ¿no? Tiene en este caso su distintivo, su membrete, ¿no? Tiene el número, ¿no? Tiene la fecha, tenemos el nombre, ¿no? Tenemos el IVA, ¿no? Como figura, vamos a tener la cantidad, ¿no? Este pequeño detalle, similar, ¿no? A todos los que veníamos viendo hace un ratito, ¿sí? No hay mucha diferencia, ¿no? Pero sí, ¿no? Esta partecita, ¿no? ¿Quién lo emite y quién lo recibe? ¿Sí? Esa es la distinción más importante. Estas pueden ser, ¿no? Preguntas de examen, si ustedes quieren pueden ir marcando posibles preguntas, ¿no? Que son las más sencillas, ¿no? Y mejor dicho, sencillas, pero las más importantes, ¿no? Para conocer una distinción entre uno y otro, ¿sí? Fíjense acá, vamos a estar hablando, ¿no? De una factura E, en este caso, como yo les decía hace un ratito, ¿no? Es la factura que se utiliza en el caso de alguna empresa que va a exportar, ¿sí? Acá vamos a distinguirla, bueno, ¿no? Tiene su letra E, ¿sí? Y bueno, acá va a figurar, ¿no? ¿Para qué es? ¿Cuál es el destino, ¿no? Que tiene esta factura? Y el resto, fíjense que es similar al resto que veníamos viendo, ¿sí? Lo único que podemos distinguir de este tipo de factura, fíjense que va a figurar, ¿no? El destino del comprobante. Y bueno, acá vamos a estar hablando, por supuesto, ¿no? De otro país, ¿sí? Y acá
Bueno, va a figurar también, ¿no? El quit, la clave única, ¿no? De identificación tributaria del país, ¿sí? El resto, acá tendría, ¿no?, que figurar el membrete, cuál es la razón social, como veíamos anteriormente, ¿sí? El domicilio de esta empresa y, bueno, ¿no?, cuál es la condición que tiene esta empresa, ¿no? Que sería de Argentina en este caso. Y el resto, fíjense, ¿no?, la forma de pago, cómo se va a realizar, en este caso figura una transferencia, cuál va a ser la fecha, ¿sí? Y bueno, el resto es igual. Vamos a mencionar la cantidad, la descripción, el precio, ¿no? Acá va a figurar un ítems. En este caso hacemos mención a ese producto que puede ser un artículo, ¿sí? Y acá sí, la cantidad de ese producto, precio, ¿no?, unitario y el precio total, ¿sí? Y no hay gran distinción, ¿sí? Fíjense acá, yo les mencionaba hace un ratito, ¿no?, esa pequeña diferencia, ¿no?, que son muy marcadas cuando hablamos de un responsable inscripto y un monotributista, que en ese cuadrito que yo les mostré al principio, ¿no?, allí está muy claro esa diferencia, ¿sí? Pero bueno, acá lo volvemos a mencionar, ¿sí? ¿Quién es y qué hace, ¿no?, un responsable inscripto? ¿Quién es, ¿no?, en este caso, y cuál es la función que va a tener siempre un responsable inscripto? Tiene que liquidar cada uno, ¿no?, de los impuestos de manera individual, como les decía hace un ratito, ¿sí? Aquí, ¿no?, los impuestos más conocidos y en los que deben realizar, ¿no?, son IVA, ¿sí?, que ya los vamos a conocer, vamos a ver cómo se realiza, ¿sí?, ganancias, ¿sí? ¿Qué les va a permitir a ellos, ¿no?, tener una seguridad social y, por supuesto, la obra social, ¿sí? En el caso, como veíamos hace un ratito, de los monotributistas, ¿sí?, ellos, yo les decía cuando hablábamos, ¿no?, de los monotributistas, sí o sí ellos deben abonar, ¿no?, un monto fijo de acuerdo a la categoría, ¿no?, a la que ellos pertenezcan, ¿sí? Y, ¿no?, por supuesto, tienen ese monto que es fijo, ¿sí?, que se abona mensualmente, ¿sí? Y acá tenemos qué les permite, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que tiene, ¿no?, pertenecer o ser un monotributista, ¿sí? Fíjense, ellos no tienen, ¿no?, una obligación de presentar o de realizar una declaración jurada, ¿sí?, ni con respecto al IVA, ni en ganancias, ¿sí? Y, por supuesto, acá fíjense que es recomendable, ¿no?, porque es económico para pequeños, ¿no?, contribuyentes, ¿sí? Y fíjense acá, ¿no?, vamos a estar hablando que este comprobante, ¿no?, es un comprobante impositivo, ¿sí?, que lo vamos a utilizar en el caso de precios tal vez menores, ¿sí?, que normalmente los monotributistas pueden ser los que son peluqueros o algún comerciante, ¿no?, que tenga una microempresa, ¿no?, un comercio mediano, vamos a decir, ¿sí? Bien, a ver qué teníamos de este. No, de acá, déjenme que busquemos el orden, ¿sí? A ver, de este. Yo no sé si terminamos, pero por ahora. Bien, vamos a tratar de hacer todo lo posible, ¿no? De ver, este es larguito, ¿sí? Fíjense, ¿no?, tenemos 18 hojitas, ¿no?, para mostrarles. Vamos a ver de hacer hasta donde podamos, si no,
como les dije, lo vamos a hacer en varias clases, ¿sí? Y las entregas también, ¿no? Van a ser, las vamos a ir esperando, ¿no? Porque prefiero que conozcan, ¿no?, las distinciones de cada uno y a la vez nos sirva de ir aprendiendo, ¿no? Porque si vamos todo rápido, no creo que logremos un aprendizaje, ¿no?, efectivo, ¿sí? Bueno, acá veamos una nota de débito, ¿sí? Muy actual, ahora todo el mundo utiliza esta palabrita, ¿sí? Vamos a hablar cuándo nosotros utilizamos, ¿sí?, esta nota de débito, cuando el comerciante, ¿sí?, se la va a enviar a un cliente, pero en este caso va a hacer dos actividades, digamos, ¿no? Le va a notificar, ¿no?, de haber, nosotros decimos cargado, ¿sí?, o haber debitado, ¿sí?, una suma, ¿sí?, o un valor, también podemos decir, en su cuenta, ¿sí? Y nosotros, ¿cuándo vamos a utilizar este medio, este comprobante, ¿no? Cuando nosotros se facturó por alguna situación, ¿no?, de menos, ¿sí? Y cuando se va a pagar algún flete por el traslado, ¿no?, de la mercadería, ¿sí? Y fíjense, otra de las características de este tipo es que es un documento que es registrable, ¿sí? Porque es muy importante, ¿no?, la función que tiene, ¿no? Acá estamos hablando de debitar un monto, ¿sí? Por eso nosotros debemos, ¿no?, registrarlo. Fíjense, aquí hay un ejemplo, ¿sí?, que nos puede servir, ¿no?, para conocer cómo es, ¿no?, una nota de débito. Va a tener, ¿no?, características, digamos, la primera parte es similar a la que estábamos viendo hace un ratito, su membrete, ¿no? Tiene que figurar el nombre, ¿no?, del documento. Aquí va a figurar también, lo vamos a bajar un poquito, ¿sí? Tiene otra forma, ¿sí? No aparece como hace un ratito, ¿no? Artículo, la descripción, el precio, no. Fíjense, cuándo se realizó, ¿sí?, quién, la persona, la fecha de emisión, ¿sí? Y bueno, acá va a figurar la razón de la modificación. Si se facturó de más, mejor dicho, de menos, ¿sí? Y acá configura, en el caso, que de acuerdo al tipo de IVA, ¿no?, acá va variando, y bueno, por supuesto que su valor total. Y el resto, ¿no?, son, digamos, similares porque recuerden la función que tiene, ¿sí? Aquí vamos a hablar lo contrario, ¿sí? Una nota de crédito, ¿sí? Aquí nuevamente, ¿no?, el comerciante envía al comprador, pero ¿qué hace aquí? ¿Qué le va a comunicar, ¿no? Que acreditó, ¿sí?, en su cuenta, ¿sí? Y normalmente las causas son estas que colocamos aquí. A ver, están muy grandes, ¿no? Ahí está. Fíjense, estas pueden ser las causas, ¿no? Un error en la facturación, ¿sí? Se otorga, puede ser que se otorga, ¿no?, la facturación que se da, que se aprueba, ¿sí? O en el caso que devolvamos, ¿no?, la mercadería. Vamos a confeccionar este tipo de documento, ¿sí? Y aquí, fíjense, ahí les ponemos un ejemplo, ¿sí?, de una nota de crédito. En este caso, fíjense, ¿qué se hace, no? Se coloca, bueno, la fecha,
por supuesto, quién es la persona, ¿sí? Y colocamos cantidad del producto, se va a hacer una pequeña descripción, ¿sí? El valor unitario, el valor total, ¿sí? Es similar a los anteriores, ¿sí? No tiene otra distinción. Lo único, recordemos, ¿sí? La función que tiene, ¿sí? Esta también puede ser alguna preguntita de examen, ¿sí? ¿Cuándo, por qué el comerciante envía este tipo de documento y las causas, que es importante, ¿no? Conocerlas y saberlas. Uy, uy, uy. Aquí, fíjense, vamos a pasar al cheque, pero no me gustaría continuar. ¿Saben por qué? Porque es largo, ¿no? Acá tenemos que conocer. Se los cuento así rápidamente qué vamos a ver, pero yo prefiero, ¿no? Que la próxima tengamos toda la clase, ¿no? Y veamos todo lo referido a cheque, ¿sí? Les muestro, ¿no? ¿Qué vamos a ver? ¿Sí? Bueno, vamos a distinguir, ¿no? ¿Qué es un cheque? ¿No? ¿Qué nos permite? ¿Sí? Por supuesto que vamos a estar hablando que este medio también es una orden de pago. Vamos a estar hablando de otro tipo de personas, ¿sí? Que participan, un librador, ¿no? Un librado, un beneficiario o el tenedor, ¿no? de ese documento. Eso lo vamos a estar viendo la próxima. Vamos a ver cuáles son las características, ¿no? Que tienen los cheques. Vamos a conocer cómo es un cheque, cuáles son sus elementos, ¿sí? Fíjense acá, vamos a analizar y ver las características de todos los tipos de cheques que tenemos, ¿sí? Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de cheque, ¿sí? Con sus características y las funciones que tiene cada uno y las ventajas, ¿no? Que nos va a dar. Y aquí, ¿no? Empezamos a hablar de cada uno de los cheques, ¿no? Al portador, ¿sí? Vamos a ir viendo las características que tiene cada uno, ¿sí? Un cheque a la orden, ¿sí? Un cheque nominativo, cuándo es, qué características tiene, un cheque cruzado, ¿sí? ¿Por qué se llama así? ¿Qué tiene, ¿no? este cheque? ¿Quiénes participan, ¿sí? También acá vamos a tener un cheque cruzado especial, ¿sí? Tiene una característica también ahí notable, pero lo vamos a charlar la próxima, ¿sí? Y fíjense acá un cheque viajero, ¿no? Que nos va a permitir a nosotros, en el caso que viajemos, ¿sí? No tener dinero en efectivo y tener sí o sí una chequera, ¿no? Que nos otorga el banco emisor, ¿sí? Un cheque en blanco, ¿sí? Vamos a ver, conocer los cheques en ventanilla, ¿sí? Aquí un cheque cancelatorio, un cheque en custodia, ¿sí? Estos son algunos beneficios, ¿no? Que tiene, que nos otorgan, que nos dan, ¿no? Los bancos. También, fíjense, como para que tengan idea de todo lo que tenemos que ver, ¿no? Vamos a conocer los cheques electrónicos, desde cuándo, ¿no? Se comenzó a utilizar, el objetivo que tienen, ¿sí? ¿Cuándo nosotros vamos a poder endosar un cheque? ¿Cómo se debe endosar, no? De acuerdo a la situación. Aquí, ¿cómo debemos hacer nosotros para endosar ese cheque, no? Y sea cobrado. Fíjense acá, ¿qué datos son necesarios para endosar? Formas, ¿no? De endosar. Es largo, ¿no? ¿Qué cheques se pueden endosar? No todos, lo vamos a conocer. ¿Cómo debo endosar un cheque al portador? ¿Cómo debo endosar un cheque cruzado? ¿No? ¿Cómo debo endosar un cheque con pago diferido? ¿Sí?
cómo se endosa un cheque nominativo, ¿sí? Y cómo debo hacer yo para endosar o de poder de endosar un cheque, en este caso, ¿no? En un cajero automático. Lo vamos a ver también, ¿sí? Y aquí hablamos cómo se hace el endoso, ¿no? De un cheque para una empresa, ¿sí? ¿Cuántas veces se puede endosar, ¿sí? Cada tipo de cheque, ¿no? Los vamos a analizar, vamos a ir viendo. Uy, ahí está. Y vamos a ver los depósitos de cheques en ventanilla, ¿sí? Los depósitos de cheques en cajeros, ¿no? En ventanilla, en cajeros automáticos, ¿cómo se haría? ¿Sí? Un cheque rechazado. ¿Por qué nos rechazan un cheque? ¿Sí? Vamos a analizar las razones. Y nos quedaría para completar el módulo el pagaré. ¿Sí? También vamos a conocer qué es un pagaré, los requisitos, las personas que intervienen. Aquí vamos a estar hablando de otros personajes distintos a los de cheque, ¿sí? Vamos a conocer la importancia, vamos a conocer las partes, ¿no? De un pagaré. ¿Se puede endosar? Sí, lo vamos a conocer. ¿Cómo haríamos? ¿Sí? En este caso vamos a estar hablando de un protesto, ¿sí? Ya vamos a conocer cómo se hace, sin protesto también, qué debe tener, cómo se hace el sellado de un pagaré, ¿sí? Bueno, acá vamos a conocer un modelito de un pagaré, las notas de crédito, ¿no? Bancaria, los requisitos, uy, tenemos muchísimo para ver, ¿no? Bueno, y demás, ¿no? Hasta depósitos de caja de ahorro y demás, hasta llegar a las tarjetas, ¿no? Plásticas, que son las tarjetas de crédito, de débito, ¿no? Que las vamos a analizar, vamos a conocer, ¿sí? Las personas que intervienen, ¿sí? Y bueno, las características. Pero es largo, como les dije. Lo importante es que hoy hayamos visto, ¿no? Qué son los documentos comerciales, ¿no? Quiénes son los que participan, ¿sí? Que vimos nota de débito, nota de crédito, vimos los tipos de facturas, ¿sí? Que, como les dije, vamos a ir lento, ¿sí? Nos va a llevar un tiempito porque es mucho, es un módulo extenso, ¿sí? Entonces, organicemos, ¿sí? Yo les voy a estar subiendo tal vez todo el módulo, ¿sí? Para que ustedes, si quieren, pueden ir leyéndolo, analizándolo, ¿no? Y van haciendo los prácticos, pero en este caso no lo entreguen. Armen todo un documento, ¿sí? De este módulo. Sí pueden enviar el módulo anterior, que ya lo concluimos, ¿sí? En ese caso sí se puede, ¿sí? ¿Alguna consultita quieran hacerme? A ver. No, no La son de profe, hablar mucho. yo Sí, tengo una decime. consulta. Los Dígame. trabajos anteriores prácticos, ¿por dónde se los puede mandar? Por mi Gmail, a mi Gmail. Por ahora nos vamos a manejar de esa manera. Luego, ya cuando hagamos los prácticos, los exámenes, digamos, vamos a cambiar la modalidad, ¿sí? Pero por el momento vamos a hacer así, ¿sí? ¿Les parece que creo que es más cómodo? ¿Vos no pudiste? Todavía no tengo su mail para mandárselo. Bueno, lo vuelvo a colocar en el grupo, ¿sí? Pero lo habíamos pasado. Lo vuelvo a Porque colocar. a mí me Decime, sí. agregaron la semana pasada cuando tuvimos la segunda clase Bien, claro. Es y así no, como vas a hacerlo. Bien, ahora ya lo paso nuevamente, ¿sí? Así vos tengas. Es re fácil mi email porque es mi nombre. Ana María Torres 199 @gmail. Es muy, muy fácil de bueno, bueno, muchas visitar. gracias.
Lo vuelvo, si pudiste lo anotaste, si no, lo vuelvo a reenviar en el grupo. ¿Sí? No, ya lo noté. Gracias. Bueno, Gracias. muy bien. Bien, ¿alguien más tiene alguna consultita para hacerme? Hola, profe. Sí, decime. Una consulta, ¿hasta qué fecha tenemos tiempo para presentar los prácticos? El 1, el 2 y el 3. Cuando, y tiempo límite, decís vos. ¿Sí? Y bueno, tiempo límite hubiera sido hoy. Si vos no los tenés, no hay problema. No hay problema. Los enviamos después, ¿sí? Yo les dije, los cursos que es administración y recursos humanos, yo siempre soy más contemplativa en el tiempo, ¿sí? Porque normalmente son personas que trabajan, que no tienen mucho tiempo para ponerse exclusivamente, ¿no? a armar, ¿sí? Pero si Sí, vos, lo que sí, pasó fue que yo empecé la clase anterior, entonces recién ahora me estoy poniendo al día. por supuesto, no te hagas ningún problema, ¿sí? Realizalos, no importa que lo presentes fuera de término, no importa, no. Yo los recibo igual y los voy a calificar igual, ¿sí? Seguro Ok, que voy a tener que esperar a mí siempre en las correcciones, ¿sí? Seguro, pero no hay ningún problema, ¿no? Si vinimos a aprender, ¿o no? sí, sí, Claro. sí. Entonces, ese el apuro, no, me parece que no es tan necesario. Bueno, los Profe, tengo. otra consulta. Sí, Tuvimos dos clases, sería dos trabajos prácticos, más sí, esta clase sería la tercera para mandar. claro, pero vos recordás que el primer día ya hubo, ¿no? Un pequeño trabajito práctico y que era todo de organizaciones. Sí, no sé si vos los tenés a esos trabajos. Sí, el de organización lo tengo. Y el Bien. otro era, ay, no me acuerdo ahora. Bien, era de organizaciones, de proceso administrativo, que también trabajamos, y la clasificación de organizaciones, que fue la primera clase cuando nos conocimos, hablamos, ¿sí? Pero bueno, si querés que te oriente mejor, mándame mensajitos, ¿sí? Yo te ubico, te ayudo, ¿sí? Así puedas estar Por el orientado. mail. ¿Tenés mi número también o no? No. No, no lo tengo. Bueno, lo vuelvo a pasar, mi Gmail y mi número, ¿no? Así vos ahí nomás me envías mensaje, ¿sí? Ah, bueno, Dale. bueno. Bueno, si no tienen más consultas, los tengo que dejar, ¿sí? Les subo en el campus, ¿sí? Los contenidos que hayamos visto, ¿no? El módulo completo, seguro, ¿sí? Y los trabajitos para que ustedes vayan realizando, ¿sí? Bien, no sé si quieren consultarme algo, ¿no? No, profe, está todo perfecto. Está todo perfecto. Bueno, muchas gracias entonces. Bueno, entonces, nos estamos viendo ya el próximo lunes, ¿sí? A ver, Sí, profe. creo que Nos sí. vemos el lunes. Dale. Profe, ¿Tienen alguna duda? Me envían mensajes, ¿no? Y yo los voy a ayudar, ¿sí? muchas ¿Sí? gracias. Sí, Bueno, nos estamos viendo entonces. Que estén muy bien. Gracias por Gracias. Chao, profe, gracias. eso, a ustedes. chao. Chao.